¿Sabías que existe un mundo paralelo en el que puedes hacer de todo? Y cuando digo de todo, es literalmente de todo. No hay límites en este lugar. Este lugar se llama Metaverso y para poder acceder a él y explorarlo debes usar una de estas gafas futurísticas de realidad virtual. Decidí que para hacer esta experiencia más realista voy a poner algunas reglas extremas. Regla 1. Debo pasar los próximos 100 días dentro del metaverso y por ningún motivo y en ningún momento me puedo quitar las gafas de realidad virtual. Regla 2. Si quiero comer, primero debo conseguir comida dentro del metaverso. Si quiero dormir, primero tengo que conseguir una cama dentro del metaverso. Y esto también aplica para cualquier necesidad básica que yo pueda llegar a tener. Por último, una vez que transcurra los 100 días, habré completado el desafío y se anularán todas estas reglas. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con este desafío. Aquí tengo una de las mejores gafas de realidad virtual del mercado. Es la primera vez que voy a hacer esto. Veamos qué tal me va. ¡Wow! ¡Wow! Es primera vez que hago esto, pero de verdad siento que estoy aquí y este lugar es precioso. Hay montañas alrededor de mí, hay flores. Voy a hacer una prueba, puedo mover cada uno de mis dedos individualmente. ¡Wow! Esto es impresionante, es muy realista. ¡Qué locura! De verdad siento que estoy en este lugar, siento como si pudiera tocar todas las cosas que están aquí. De hecho, voy a tocar este césped. ¡Oh, mira! ¡Un ciervito! Ok, le voy a dar al ciervito una manzana para que coma. Toma, ciervito. Ahí le di su manzana. Vamos a hacerle un poco de cariño. Esta experiencia cada vez se torna más realista. Ok, eso me dio un poco de miedo. Lo primero que tengo que hacer es conseguir una casa. Bruno, hacia atrás. La cámara está atrás de ti. Una de las primeras cosas que necesito hacer dentro de este metaverso es conseguir un hogar, porque allí es donde voy a poder descansar y conseguir comida. Si no consigo un hogar, no podré sobrevivir ni dentro del metaverso ni en la vida real. Conseguí este lugar, la verdad se ve bastante pacífico. Lo único que no me gusta es que hay muchas armas en este lugar. Allá se ven muchas espadas y por allá también. Seguramente es porque el vecindario es un poco peligroso. De cualquier forma, yo agarré una espada y no solo una, sino dos, por si las cosas se llegan a complicar. Ahora mismo creo que este podría ser perfectamente mi hogar. Voy a explorar los alrededores para ver si es peligroso. Salgamos de la casa, acompáñenme. Acabamos de salir de la casa. Vean, es muy bonito. Aquí vienen los vecinos. Parecen amistosos. ¡Ah! Me acaba de patear, me acaba de patear. Tengo que proteger mi hogar de estos invasores. Si quieren guerra, yo les doy guerra. Eso, Bruno, no te dejes, bro. Estrella ninja. ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me diste, Javier! No, disculpa, es que estoy luchando con unos ninjas. Me sacó el aire. ¡Le ganaste! Bien, Bruno, si se defiende un hogar. Este lugar de verdad que es precioso, como lo pueden ver, pero no me gusta. Es un vecindario muy peligroso, Bruno. Ahí no puedes vivir, te van a matar en cualquier momento. Así que voy a buscar otro lugar. Se nos hizo de noche aquí en el metaverso. Estamos en este lugar que la verdad está bastante sombrío. Estoy en la búsqueda de una casa. Tengo dos opciones. Esta, que parece ser una puerta muy bonita que nos conduce a algún apartamento en New York. Y esta otra, allá arriba se ve una niña. No sé cuál de las dos puertas debería escoger porque podría ser una trampa. Pero yo creo que voy a entrar en la puerta de la izquierda porque la de la derecha se ve súper aterradora. ¡Oh! No te pases. Esto es como el futuro. ¡Qué detalle! ¡Qué glamour! ¡Wow! ¡Mi casa! ¿Qué fue eso? ¡Mi ¿Qué fue casa! eso? ¡Mi casa, loco! ¡Mi casa! ¡Loco, la casita! ¡Me destruiste mi mansión! Tranquilízate, tranquilízate. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo me voy? ¿Me puedes agarrar, bro? Siento que me voy a caer. Tranquilo, bro, tranquilo. ¡Dios mío, estoy a vértigo! No te las quites, no te las Me quites. las quiero quitar un segundo. No. Vas a perder el reto si te las quitas, bro. Estoy mareado. Estoy volando, estoy volando. Ok, estoy siendo abducido. Creo que esta es la parte más tranquilizante de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Acabo de llegar a la gran ciudad, no sé, creo que estoy en la calle de Wall Street. Veo edificios súper altos. Todos los que tienen avatar están ocupados. Dios mío, pero hay demasiada gente viviendo en estas cosas. Hasta allá arriba se ven. Lo importante de todo esto es que todos estos son apartamentos y en cualquiera de estos yo podría vivir. Los voy a poner en contexto. Necesito $1 millón del metaverso para poder comprar la casa de mis sueños. Así que para conseguir esta cantidad de dinero voy a hacer diferentes trabajos dentro del metaverso hasta lograr conseguir esta
gran suma de dinero. Ok, gente, no sé si me pueden ver, me acabo de cambiar, me acabo de poner ropa de militar porque ahora mismo vamos a la guerra. Siento que va a estar muy divertido porque voy a poder utilizar un gran arsenal de armas, ametralladoras, granadas. Tengo los movimientos que se requieren para la guerra. Tenemos una gran cantidad de armas aquí, ya las puedo ver. Tenemos, por ejemplo, esta granada que cuando le hagas esto es como un gas pimienta, creo. Pero en realidad no sé cómo... ¡Ah! ¡Dios mío, qué pasó! Creo que había que soltarla. Me parece que eso había que lanzarlo. Ok, ahora sí lo voy a hacer bien con esta otra. La tengo aquí. Y cuando vea enemigos, lo que tengo que hacer es alarle esta cosa y lanzarla. Ven. Ahí está. ¡Bum! ¡Funcionó! ¡Funcionó! Voy a utilizar esta arma. Es una metralleta, wow. Y se ve muy poderosa. Tengo nervios. Tengo que ir con mucho sigilo. Ahora lo voy a hacer sin ver. ¡Wow! ¡Lo logré! Ok, vamos a probar con algo más clásico. Una pistola clásica. Me gusta. Vibra. Le apunto a la cabeza y muerto. Uy, vean este arma. ¡Ah! ¡Está loca! Siendo un militar me fue terrible. Necesito conseguir otro trabajo rápido, pero me estoy muriendo del hambre, así que antes voy a buscar comida. Vine a este lugar que es la pizzería de Freddy. Como pueden ver, ya se hizo de noche aquí en el metaverso, pero tengo mucha hambre, tengo que comer. Necesito una pizza, así que voy a entrar en este lugar y voy a comer una pizza. Bueno, se me ocurrió hacer algo muy chistoso. Voy a hacerle creer a Bruno que a la casa entró un insecto y como no se puede quitar las gafas de realidad virtual, esto va a ser súper desesperante para él. Vamos a asustarlo. Bruno, se metió un insecto. Ay, pero sáquenlo. Está volando. Sáquenlo. Está volando, Bruno. ¡Está volando, Bruno! ¡Está cerca de ti! Joel. Bruno, párate. ¿Dónde está? ¡Me tocó! Quítate de ahí, bro, quítate de ahí. ¡Ay! Como ya conseguí comida dentro del metaverso, eso quiere decir que puedo comer comida también en el mundo real. Esa era la regla. En este caso quiero una pizza de champiñones. Tus deseos son órdenes. ¿De qué la quieres? De champiñones. Champiñones. Toma. ¡Ah! Esto no es champiñón, esto es chorizo y está súper picante. Después de comer logré conseguir este trabajo. Ser piloto de Fórmula 1. Espero que me paguen bien por esto, porque ya necesito comprar la casa. Estamos aquí a punto de hacer una carrera. Acabo de arrancar la carrera. Estoy bien loco. Dios mío. Voy bastante rápido y rebaso al oponente. Adiós. Esto se siente súper real. Dios mío. Ok, quítense del medio, que voy pasando. Voy a ponerme ya de primer lugar. Todo, dame paso. Quítate, Francesco. Ok, aquí voy. Francesco Virgolini, mamma mía. Creo que soy bueno para esto. Ok, aquí vamos. Vamos a pasar el último. Y estamos de primero. Ahora solamente tenemos que llegar a la meta y... ¡Bómbale! ¡Oh! ¡Ah! Joel, bro, ni se te ocurra pegarme esa cosa. Loco, Joel, quédate tranquilo. Joel. Baila o te lo pego. No voy a bailar. Bueno, está bien. Baila o te lo pego. Estoy bailando. Eso. No me está gustando ese baile. Arcoiris. Qué cielo tan precioso, está muy bonito. Ahora mismo estoy viendo que allá abajo hay un edificio. Voy a ver si puedo llegar desde aquí, desde donde estoy. Dios mío, estoy súper alto, hasta ese edificio de allá. No sé si lo logre, pero lo voy a intentar. Aquí voy con todo. Preparados, listos, ya. ¡No! ¿Quieres pelea? ¡Toma! Te tengo. Tú vienes a volar conmigo. ¡Wow! Como ya saben, en las reglas ya dijimos que para poder dormir, Bruno tendría que conseguir una cama. Por suerte ya Bruno consiguió una. Estoy acostado dentro del metaverso y esta habitación es muy bonita. Es muy acogedora, es como la habitación de un niño. Creo que voy a dormir muy bien. ¿Y por qué están cayendo rayos? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué hace Bobby aquí? ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡No!
Oh my god, ¿qué suena? ¿Qué suena? Ay, 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 ay. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, niño, tranquilo. Dios mío, qué miedo. ¡Ah! ¡Ay, mamá! Pero este niño trepa por un bebé. Bebés son muy malos, bebés son muy malos. Si te acercas te doy, si te acercas te doy. En el poderoso nombre de Jesús te vas. Repréndelo. Niño feo, te vas. Ok, creo que no me debería dar miedo al niño, sino que soy transparente. Y estas sábanas son un poquito de mal gusto, tengo que decir. Me apagó la luz. Joel, qué horror. ¡Ah! ¡Niño! Dios, eso sí me asustó de verdad. Bruno la está pasando horrible. Mamma mía. Voy a dormir, tengo sueño. Ay, madre mía, qué sueño. Bueno, Bruno, hasta mañana. Hasta mañana, bro. Ya sé cómo vamos a conseguir la casa. Me di cuenta de que lo que tenemos que hacer es hacer mucho dinero para poder comprar una casa. Y la forma en la que lo voy a hacer es como los boxeadores. Todos saben que los boxeadores ganan mucho dinero. Con el poco dinero que tenía me compré estos guantes que están viendo. Además también, vean, he estado trabajando los brazos, vean, ya los tengo fuertes. Y aquí es donde comienza mi carrera como boxeador. Espero que me vaya bien y que pueda hacer mucho dinero con esto para poder comprarme una casa para mí y mis futuros hijos dentro del metaverso. Esto debes tomártelo en serio, bro. Debes entrenar muy duro para convertirte en un gran boxeador. Esto es en serio, bro. Esto es el metaverso. Voy a entrenar muy duro. ¿Qué le pasó a tus brazos, Bruno? Mira tu pierna, mira tu pierna. Quiero que vean un poco de lo que he aprendido. Estoy aquí con el tío Charlie y ya tiene la primera pelea para mí. Ahora mismo me toca luchar contra este sujeto. Él se ve bastante rudo, se ve sanguinario. Se llama Axel Ramírez, pero lo conocen como el Tigre. Y como pueden ver, es fuerte. Bruno, esta es la pelea más importante de tu vida, bro. Si la ganas, vas a ganar muchísimo dinero y te vas a poder comprar una casa en el metaverso. Esto es de vida o muerte. Esto es importantísimo, Bruno. No lo arruines. No lo puedo arruinar. Hay mucha gente viendo nuestra pelea. Tío Charlie, puñito, ¿qué tal, árbitro? Ready? The fight starts as soon as you touch gloves. Ok, así que cuando ponga estos guantes en los guantes de él, comenzará este combate. Vamos a comenzar con esto. En 3, 2 y... ¡comienza! Eso fue mortal. No bajes la guardia, no bajes la guardia. Lo tienes bajo control. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Soy bueno, soy bueno! Gente, ¡Soy bueno! ¿vieron Se cayó eso? al piso, cayó ¿Vieron al eso? piso? Lo tumbó. ¡Wow! Round 2. Vas muy bien. ¡Oh! Esta es mi técnica. Vamos, Bruno, vamos. Vas bien, vas bien. Se viene. ¡Toma! ¡Lo lograste! ¡Lo hiciste! ¡Bruno, lo conseguiste! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Es un huevo! Gente, por fin lo hemos logrado. Llegamos a nuestra casa propia. Vean esto. ¡Por fin, Bruno! Es una casa increíble, es una supermansión. Lo sé, la casa está preciosa, pero voy a dejar lo mejor de esta casa para el final. Solo te haré un pequeño spoiler. Tiene un tobogán acuático por toda la ciudad. Vean, la zona de fogata es una belleza. Por aquí me puedo reunir con amigos a hablar de cualquier cosa de la vida. Es un lugar hermoso, se ve muy acogedor. Ahora sí, veamos el tobogán acuático. Estoy a punto de lanzarme en un tobogán acuático. Vamos a ver qué tal va esto. ¡Oh, loco! Siento que estoy haciéndolo en serio. Siento que de verdad estoy aquí. Vean mis manitos. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué pasó? Javier, se lo echaste en el micrófono. La realidad virtual es muy realista.